La Casa Blanca y los demócratas llegan a un acuerdo presupuestario dejando de lado el nuevo plan de estímulo por el COVID-19. El pacto servirá para negociar una extensión presupuestaria que evite el cierre del gobierno en septiembre, pero no incluye el plan de estímulo que lleva estancado meses en el Congreso. La Casa Blanca y la presidencia de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, han acordado informalmente mantener libre de conflictos un proyecto de ley de financiación provisional necesario para evitar un cierre del gobierno a finales de septiembre. El acuerdo tiene como objetivo mantener fuera de la mesa cualquier posibilidad de que el cierre ocurra a solo 2 meses de las elecciones generales. Para este fin, ambas partes han puesto a un lado sus diferencias sobre el nuevo paquete de estímulo económico por el COVID-19, que mantienen estancadas las conversaciones desde inicio de agosto. El pacto informal fue alcanzado durante una llamada telefónica el martes entre Pelosi y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, confirmaron asistentes demócratas y republicanos familiarizadas con la plática. Si bien este allana el camino para que el gobierno siga funcionando al comienzo del año fiscal el 1 de octubre, no resuelve el enfrentamiento sobre el nuevo paquete de ayuda o si se podría incluir algunas medidas de alivio, mientras la pandemia continúa causando estragos a la economía del país y millones de estadounidenses siguen desempleados. Las negociaciones para una nueva legislación de socorro ante los estragos financieros del COVID-19 siguen estancadas desde el pasado 7 de agosto. Los demócratas de la Cámara están a favor de una resolución limpia y continua, dijo Drew Hamill, portavoz de Pelosi, refiriéndose a la medida de financiación temporal. Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dijo este jueves: creemos que podremos obtener fondos para evitar un cierre del gobierno. No hay certeza de cuánto durará la medida de financiación temporal luego del 30 de septiembre, aunque durante un año electoral lo usual es que cubra los gastos del gobierno hasta mediados de diciembre. Si el acuerdo no se concreta antes de que finalice este mes, el gobierno podría enfrentar un cierre como el de 2018-2019, que duró 35 días y fue el más largo registrado en el país, cuando el presidente Donald Trump insistió en conseguir más fondos para construir el muro fronterizo con México. Las noticias sobre el acuerdo llegan en medio del receso de verano de los legisladores de Washington, quienes se están preparando para regresar para una breve sesión previa a las elecciones, que probablemente generará una reanudación de la batalla para la nueva legislación de alivio por el coronavirus. Sin embargo, las posibilidades de otro proyecto de ley de rescate han disminuido a medida que el verano se acerca a su fin. El cheque de $1.200 cada vez más lejanos. Los demócratas del Congreso y la administración Trump alcanzaron un punto muerto sobre el estímulo desde que se interrumpieron las conversaciones a inicios de agosto. Ambas bancadas difieren por $1 billón en sus respectivas propuestas, y los demócratas presionan por 915.000 millones en ayuda a estados y localidades e insisten en que se mantengan los $600 semanales en beneficios de desempleo suplementarios federales, que expiraron a finales de junio. Durante la llamada del martes, que según las fuentes duró alrededor de media hora, Mnuchin y Pelosi no pudieron cerrar esta brecha, incluso después de que el secretario del Tesoro señalara que la ayuda fiscal era urgente para determinadas partes de la economía estadounidense. Pelosi señaló más tarde que los demócratas ya habían reducido su demanda anterior de $3,4 billones a $2,2 billones. Este miércoles, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo en un evento en un hospital en su estado natal de Kentucky: no sé si se habrá otro paquete en las próximas semanas o no, y señaló la polarización política de ambas bancadas a medida que se acercan las elecciones de otoño. Los republicanos del Senado están discutiendo una votación la próxima semana sobre un paquete de aproximadamente $500.000 millones y aspiran a que la mayoría de sus legisladores lo acepten. Pero la contraparte demócrata de McConnell, el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, dijo en una carta a sus colegas este jueves que los republicanos no se estaban tomando en serio las necesidades de la economía para avanzar hacia esa votación. Los republicanos pueden llamar a su propuesta delgada, pero sería más apropiado llamar demacrada. Su propuesta parece ser completamente inadecuada y en todos los sentidos
no satisface las necesidades del pueblo estadounidense, dijo Schumer. La economía de Estados Unidos creó 1,4 millones de trabajos en agosto y la tasa de desempleo baja más de lo esperado a 8,4%. Fue un poco por debajo de los 1,8 millones de julio y muy lejos de los 4,8 millones de junio, mostró un reporte oficial. La creación de empleos en Estados Unidos se desaceleró nuevamente en agosto, mientras se agotan las ayudas federales a los pequeños negocios y hogares del país sin que haya a la vista un acuerdo para otro paquete de estímulo económico. La economía estadounidense creó 1,4 millones de puestos de trabajo en agosto, por debajo de los 1,8 millones de julio y muy lejos de los 4,5 millones de junio, mostró este viernes un informe del Departamento del Trabajo que presagia una lenta recuperación tras el brutal golpe de la pandemia del coronavirus. A pesar de esa desaceleración, la tasa de desempleo bajó más de lo esperado por analistas, a un 8,4%, agregó el reporte. La tasa de desempleo entre los hispanos se ubicó en mayor nivel, del 10,5%. Todavía deben ser creados cerca de 11,5 millones de empleos para que el mercado laboral de Estados Unidos regrese a los niveles previos a la crisis de salud pública, pero está en duda cuándo podrá lograrse esa meta en medio de persistentes anuncios de despidos y de un entrampamiento en Washington en las conversaciones sobre otro plan de ayudas federales. En agosto la tasa de desempleo bajó 1,8 puntos porcentuales y la cantidad de personas desempleadas se redujo en 2,8 millones a 13,6 millones. Ambas medicionales han caído por 4 meses consecutivos, pero son más altas de las de febrero, en 4,9 puntos porcentuales y 7,8 millones respectivamente, dijo el gobierno. Impacto temporal. El informe reconoció que la mayor parte de los puestos creados en el gobierno se debe a las contrataciones temporales por el censo de este año, aunque dijo que también fueron generados trabajos en los sectores minoristas, sanitario, educativo y de la industria de los restaurantes y hotelería, conocido en inglés como hospitality. El reporte, según analistas, podría presionar a los legisladores y a los negociadores de la Casa Blanca a sentarse a conversar los detalles de nuevos alivios económicos. Senadores republicanos dijeron esta semana que buscaban presentar y votar la que viene un paquete menos ambicioso de unos 500.000 millones que no contendría el envío de otro cheque. Sin embargo, ello parece no contar con el aval de todos los senadores del partido. Por otro lado, los diálogos que han sostenido la líder demócrata Nancy Pelosi y el jefe de gabinete de Donald Trump, Mark Meadows, han sido infructuosos, que las partes ni siquiera han acordado hasta el momento reunirse en persona cuando los congresistas regresen el martes al Capitolio tras su receso de verano. Algunos economistas atribuyeron en parte la recuperación económica de los meses previos a las ayudas entregadas dentro del masivo paquete de ayudas de $2 billones, conocidos como CARES Act, especialmente los $600 del beneficio adicional por desempleo, el cheque de $1.200 y los fondos para que las pequeñas empresas pudieran mantener a sus empleados, pero todas esas ayudas se han ido secando. Por último, abatido durante un operativo policial en Washington, el sospechoso de matar a un activista partidario de Trump en Portland, Oregon. El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos aseguró que el hombre fue abatido en Olympia, en el estado de Washington, cuando agentes intentaron arrestarlo por su supuesta vinculación con los hechos ocurridos el pasado sábado en la ciudad más grande de Oregon. Un hombre considerado sospechoso por las autoridades debido a su presunta conexión con la muerte a tiros de un partidario del presidente Donald Trump en Portland, Oregon, fue abatido en la tarde de este jueves por agentes en Olympia, en el estado de Washington, según confirmó el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Michael Forrest Reinhold, de 48 años, murió cuando las autoridades intentaron arrestarlo por su supuesta vinculación con los hechos de Portland. De acuerdo con un comunicado de este servicio federal, el hombre, según reportes iniciales, abrió fuego contra los agentes que se personaron para capturarlo, agrega la nota. El tiroteo ocurrió alrededor de las 7:30 p.m. hora local. Se le buscaba por el supuesto responsable de la muerte de Aaron J. Danielson, de 39 años,
quien murió baleado el pasado sábado, al final de una jornada marcada por disturbios en Portland. En ellos se enfrentaban por un lado manifestantes señalados habitualmente en la prensa como los participantes en protestas en curso desde hace más de 3 meses contra la violencia policial y la injusticia racial, y por el otro partidarios de Trump. Raymond Held era considerado un simpatizante de las posiciones de Antifa, un movimiento de tendencia izquierdista que Trump ha indicado varias veces como radical y hasta amenazó con declararlo un grupo terrorista. Tras conocerse la muerte de Reynolds, el fiscal general de Estados Unidos William Barr emitió un comunicado este viernes en el que explicó que el sospechoso estaba armado y trataba de escapar de agentes del orden federales, estatales y locales antes de ser abatido. El rastreo de Reynolds, un fugitivo peligroso que admitió ser miembro de Antifa y presunto asesino, es un logro significativo en el esfuerzo continuo para restaurar la ley y el orden en Portland y otras ciudades, afirmó Barr.